todavía que la Corte sea un tribunal constitucional por muchas razones que faltan. Por ejemplo, una es que, en mi opinión, la jurisdicción del Tribunal Electoral y el 105.1.2 y el 103 que tiene la Corte y la interpretación constitucional debe ser exclusiva de la Corte o de un tribunal constitucional. O sea, el control constitucional está disperso. Entonces, por eso, para mí, no puede ser un tribunal constitucional. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo, verdad? Está desgajado. Vean, por ejemplo, las posibles reformas laborales de unidad de jurisdicción. ¿Por qué? Porque dicen, es que ¿por qué debe haber juntas que no estén integradas al Poder Judicial, local y federal? Hagan de cuenta, eso es un ejemplo, pero respecto del control de la constitucionalidad, que para mí es como sagrado. Les puedo decir por qué. Tenemos una corte en Costa Rica, San José de Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es que un tribunal electoral sea la máxima autoridad en México y que de ahí se van a poder ir a la Corte? ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? ¿Será correcto eso? Yo digo que no, me parece muy grave. ¿Sí me explico lo que quiero decir? O sea, en mi opinión, debe haber un órgano terminal constitucional en México para toda la protección de todos los derechos de las personas, sea electoral, sea un derecho de petición, sea un derecho de tránsito, el que quiera, de protección constitucional. ¿Sí queda claro lo que quiero compartir? Y en mi opinión no debe haber distingo entre los derechos político-electorales que de derechos humanos, porque los político-electorales también son derechos humanos o constitucionales, que para mí es un nombre más preciso. Sí me expliqué, ¿verdad? Entonces es toda una construcción que no tenemos. Estamos mal. Digo, con todo respeto, me parece que el control constitucional debe ser único. Por ejemplo, si aquí don Ricardo trae un problema de votar, ser votado, de asociación, y aquí la compañía trae un problema, digamos, de derecho a educación, la compañía de derecho a la salud o a la información, debe ser tratado del mismo nivel, criterio y demás. No sé si queda claro lo que estoy diciendo. Por ejemplo, sus garantías de audiencia, su procedimiento, como dicen, el 14 y el 16, que garantías de legalidad, de constitucionalidad. El habeas corpus, el habeas data es constitucionalidad. ¿Qué tal? ¿Verdad que es diferente? Entonces yo siempre lo analicé así, y por eso muchos de mis compañeros pues ni me entendían. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, yo apliqué directamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, ahí está, un caso directo. Y a nadie me dijo que no, se fue a la sala superior, se fue a México y me confirmaron. Y yo lo apliqué antes que ellos. Pero se enojaron conmigo. Platícanos ese caso. Es un caso muy padre. Bien. Es un caso, el caso Zapopan. Ahí lo van a tener como el caso Zapopan. Sucede que un partido, no va a hablar de partidos, el partido X. ¿Cuál es el procedimiento para registrar un candidato de un partido político, el que quiera? Pues el procedimiento es que hay una convocatoria, el partido saca una convocatoria y luego dice en esa convocatoria: a todos los ciudadanos militantes del partido no sé qué, que reúnan los requisitos constitucionales, legales, estatutarios y demás normas relativas. Se les invita, se les convoca a participar en el proceso electoral, vamos a pensar el 2018. Que bueno, también hay candidatos independientes o sin partido político. Para mí, candidatos de la sociedad civil, no independientes. Pregúntenle a Trump si es independiente o a Hillary.
Bueno, entonces, usted dice, yo quiero ser candidata de mi partido o X, Y, Z, lo que sea. Bueno, muy bien. Usted dice, la convocatoria tiene un tiempo y una forma. Usted la cumple. Usted llega con sus documentos, dice, pues yo soy fulanita, quiero ser diputada, senadora, gobernadora, presidenta de la república, lo que usted quiera. Reúno los requisitos constitucionales del 55, el 58, el 82 de la Constitución, o incluso para ser ministra del 95. Saludos. Legales. De la LEGIPE, ahora sí, no me creían, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a nivel federal, o el Código Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Entonces yo reúno los requisitos de la Constitución, pero también de la ley electoral correspondiente. Entonces yo paso estos también, estatutarios también, pago mis cuotas, tengo mi foto, me porto muy bien, asisto a los mítines, a las convocatorias de mi partido, etc. En un tiempo incluso les hicieron un examen y cumplo las normas en general relativas y de la propia convocatoria. O sea, usted en la convocatoria dice que va a haber una convención o que van a votar por usted en tal día, tal domingo, y usted ganó conforme a ese procedimiento. Entonces usted cumplió todo. Pero luego su partido político, porque usted no es la comadre o la amiga o la no sé qué, dicen, no, usted me cae mal, voy a registrar a la compañera o a ella o al maestro. El maestro es mi cuate, usted no. Entonces usted perdió, pero yo lo registro a él. Sí, porque así se da el asunto. Entonces, bueno, entonces el partido ese, cuando ganaban, eran elecciones municipales, que para mí hay un vicio muy grave. En elecciones municipales, de acuerdo al artículo 41.1 de la Constitución de la República, ¿cómo debe ser el sufragio? Universal, libre y directo, secreto, personal y intransferible. ¿Qué es el voto directo? ¿Cómo se llama usted? Paola. Paola. Yo, Jesús, voto por Paola. ¿Usted cómo se llama? Carla. Carla. Yo, Jesús, voto por Carla. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, sin embargo, en elecciones municipales, en mi opinión, una irregularidad constitucional, se votan por planilla. Y el voto es directo. ¿Qué tal? Ese es un debate muy fino, constitucional. Por eso les digo, el tema es muy bonito. Bueno, pero en fin, se presentan planillas y se ganaron planillas. Sí se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces esa planilla tenía que ser registrada como ganó la que ganó. ¿Qué querían los del partido? Negociar. No, pues cambia a ella por ella y a ella por ella y el compañero por el compañero, no qué sé yo. Entonces dijeron, no. Entonces el partido decía, la ley electoral, el Código Electoral y de Participación Ciudadana, que el presidente del Comité Directivo Estatal del partido tenía que registrar las planillas ante la Autoridad Administrativa Electoral del Estado para que quedaran registradas. Y no lo hizo. Y se fue el tiempo de registro. Se le fue. Adrede. Y pues nos quedamos sin candidatos. Eran como 30 municipios de Jalisco, más o menos. Y demandan ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, oiga, regístrenme los candidatos. Por ejemplo, van ustedes y dicen, oiga, yo soy candidato, quiero que usted me registre. No, porque no la registró su partido. La ley dice que debe ser el presidente de su partido y su partido no presentó la solicitud. El derecho de petición, artículo 4. Nada. Van al Tribunal Electoral del Estado y el tribunal confirma. Dice, no, lo que le dijo el instituto, de acuerdo al calendario electoral, usted no fue registrada en tiempo y forma porque su partido no presentó la solicitud o el derecho de petición. Y llega con nosotros. Llega con nosotros. ¿Y qué digo yo? Ya para eso estaba la reforma del 10 de junio del 2011,
que ya hemos comentado. Y entonces yo digo, bueno, en ese orden de ideas tenemos lo que es el artículo 25.1b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 23.1b de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice estas disposiciones que a ninguna persona se le debe negar la prerrogativa o el derecho al voto pasivo o a ser votado. Y entonces, ¿qué contestamos nosotros? Que estos señores habían cumplido todos los requisitos y que por tanto el partido estaba obligado a registrarlos. No era si quería. Acuérdense, traducido un poquito al argot que ustedes manejan, la Corte ha manejado lo de derechos adquiridos. Entonces, para mí ya hay un derecho adquirido. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? O sea, esta persona, quieran o no quieran registrarla, ya se ganó un derecho. Y entonces yo le creé una tesis que se llama Prerrogativa Constitucional y Legal de Derechos Políticos Adquiridos. Si usted, ciudadana, cumplió requisitos de convocatoria, requisitos estatutarios, requisitos legales y constitucionales, nadie le debe negar su derecho a ser registrado. Y entonces, el Código Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco decía que tenían que ser registrados por los presidentes de los partidos y lo inaplicamos. Actuamos como tribunal constitucional con plenitud de jurisdicción y decretamos la inaplicación de ese artículo. ¿Sí queda claro lo que estamos diciendo? Es el caso Zapopan. Después de que resolvimos el caso Zapopan, muchos partidos nos atacaron políticamente a los magistrados, y más porque yo fui el ponente, y me dijeron, es que usted es de tal partido, y me dio risa, querían hasta hacer una manifestación. Y entonces les dije, miren, lean la sentencia por favor, y luego platicamos. Pues la leyeron, y todos los partidos que nos criticaron después presentaron demandas en el mismo sentido, porque en todos los partidos se dio ese fenómeno de que cada quien registraba a sus cuates y no a los que habían ganado conforme a las propias reglas que el partido dijo. ¿Sí queda claro? Sí. Y esta es una aplicación directa de un tratado, que es un principio de la Unión Europea, la aplicación directa de los tratados de la Unión Europea sobre el derecho interno, porque se llama cesión de soberanía. Usted está sujeto a las disposiciones internacionales. Y nadie me refutó, y ahora que los andan persiguiendo, ¿verdad? Que dicen que el que aplique los tratados internacionales por encima de la Constitución es un traidor. Imagínense nomás. Entonces yo digo, pues no saben de derecho. Y el Estado ya se dio la soberanía. Ya está cedida. Y entonces que quiten el artículo primero como está redactado. Y el 133 que ya estaba. El 133 dice claramente que es el 6.2 de la Constitución de Estados Unidos. Y esa está desde siempre. ¿Sí queda claro? Entonces es un caso muy bonito, caso Zapopan. Y sentamos un precedente nacional aquí en Guadalajara. Y después hubo muchos casos de ese tipo, ¿no? Bueno, no sé, ¿algún otro que quieran que comentemos? Veíamos que había uno que son tres iguales. Veíamos ¿El de Cuquío? Pero que es la urna electrónica. Es la misma maestra que fue esa maestra Teresa en Cuquío, Guadalajara y Sí, ella era mi secretaria. Ah, pensamos que era la que se refería a la quejosa, pensábamos que era la quejosa. No, ella era mi secretaria de mi ponencia, ahorita es presidenta del Tribunal Electoral del Estado. Pero ella fue mi alumna desde la prepa, nosotros la formamos ahí. Ah, creíamos que era la quejosa, ¿verdad? No, ella redactó la y ella redactó la resolución. Ese es un caso también muy bonito, la urna electrónica. Lo que pasa es el caso en Cuquío,
afuera de la cabecera municipal, todos esos asuntos yo los resolví, todos, son casos que yo resolví. En Cuquío, después de la cabecera municipal, ya ven pues que hay delegaciones y ranchos ahí en los cerros, entonces había una ranchería por ahí en el cerro y llevaron las famosas urnas electrónicas y se les descompusieron. Entonces se supone que usted vota en la urna electrónica y dicen que sale un testigo, sale un papelito. Entonces si votan 50, pues debe haber 50 testigos, uno para el votante y otro que queda ahí. Pues no sé, se suspendió la votación, se les fue la luz, no sé qué pasó. El caso es que entre 10 y 11 de la mañana se suspendió la votación porque falló la urna electrónica. Y fueron y llevaron otras, las sustituyeron. De acuerdo a la lista, ya ven que cuando ustedes llegan con el presidente, dicen, no, yo soy Juan Camané y aquí está tu vote, pero pásela aquí. Entonces hay un cómputo, dicen votó 1, 2, 3, etc. A las 11 se supone, conforme a la lista nominal de electores, que habían votado, digamos, 200, pero había 400 testigos. Una falla gravísima. 2, no levantaron acta circunstanciada. Primero, cuando se interrumpió la votación. Efectivamente. Se interrumpió a tal hora, de tal día, etcétera, etcétera. Y cuando se reanudó. Entonces incluso hay normas que el propio Instituto Electoral había dado, una reglamentación. No, ellos mismos no cumplieron su reglamentación. Y el estudio lo hizo la maestra, bueno, ya es doctora, también le ayudamos a que se doctorara. Entonces, que en conclusión, fue un proceso viciado y yo propuse que se anulara la votación. Bueno, sí ha sido uno atacado durísimamente, pero lo bonito es que es la argumentación, cómo construir la argumentación. Y la argumentación, cuando usted trae los hechos, las pruebas contundentes, mire, nadie se la tira. Esos son casos muy bonitos, ¿no? Caso Cuquío, caso Zapopan, hay casos muy buenos. Uno ya se los platiqué, el del 38.2, cuando hay acto de formal prisión. El caso Cihuatlán, ese fue el caso Cihuatlán, pero yo era magistrado local en aquel entonces. Bueno, ¿algún otro caso que quieran que platiquemos? Son casos todos son hechos, asuntos relevantes, muy importantes, ¿no? ¿Cuál es el que más le ha costado trabajo? ¿O le costó? No, bueno, es que son diferentes, son muy bonitos. Miren, si quieren les voy a platicar mi comparecencia cuando fui al Senado, que me dijeron que por qué quería ser magistrado electoral, que eso me lo acaba de recordar una compañera de aquí que me ayuda a dar clases en la UDG, que ha sido jueza aquí. Me dice, oiga, ya me dijeron que su comparecencia en el Senado fue un super éxito. Bien, se las voy a platicar rápidamente. Cuando yo llego de magistrado federal, la Corte primero nos hizo 2 exámenes, 2 ministros. Nos hicieron un examen primero por escrito, nos hicieron 200 preguntas. Yo las contesté como en 30 minutos en menos. Y dije, oye, ya terminé. ¿Qué quiere? ¿Qué tiene dudas? No, aquí está mi examen. Oiga, que ya terminó. Yo lo que no quería que se dieran cuenta. Entonces yo terminé mi examen, fue el primero. Para afuera. Para afuera. Adelante, joven. No sé. Hay que abrir una historia. Sí, no, fue con los instructivos y ahorita bien. Es que el maestro Cristian me dijo que iba a pasar de ser pobrecón a ser portero. Bueno, entonces, fíjense bien. Después de que pasa uno los exámenes de la Corte, por escrito, luego hay una comparecencia con los ministros. Antes era con todos, ahora ya nomás son 3 ministros. No, con nosotros era con el Pleno. Nosotros comparecimos ante el Pleno. Entonces había 10 ministros porque uno había fallecido, don Juan Díaz Romero, paz descanse, señor, para mí una excelente persona, paz descanse. Bueno, después la Corte manda las ternas al Senado.
Lo de ahorita es una vacilada con relación a nosotros. Entonces yo llego a la Comisión de Justicia del Senado de la República y me dice el líder de ahí: siéntese, a ver, y díganos, ¿por qué quiere ser magistrado? Yo ya era magistrado, pero de aquí, local. Ya, en 5 minutos por esto. Y me empiezan a preguntar de la causal abstracta. Ese es un tema que lo que yo les dije sirvieron de argumentos para la reforma constitucional. ¿Qué fue la causal abstracta? La causal abstracta fue un invento de la Sala Superior de Chilangópolis, en México, para anular las elecciones en Tabasco, Colima, en varias, y decían que era a criterio del juzgador, que si había violaciones, pues que se anulaban. Sí, pero ¿quién determina eso? El juzgador. ¿Con base a qué? Pues a lo que le presenten. Imagínense. Entonces a mí me pareció pues gravísimo, ¿no? Porque luego invocaban que la doctrina de Ronald Dworkin y de Hart y de Rawls y que lo que eran sus principios de cómo que en mi opinión no son aplicables al derecho mexicano. Y le denominaron abstracta por una interpretación abstracta, cuando la ley electoral dice que debe ser gramatical, sistemática y funcional. No es así que usted interpreta. Y ahora es conforme, o sea que no es que usted no interprete libre, no hay interpretación libre. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? ¿No? Bueno, entonces me dicen, ¿qué opina usted de la causal abstracta? Digo, pues es tan abstracta que nunca la he visto ni en la Constitución ni en la ley. Y se rieron los senadores. Y se armó el debate. Y oiga, ¿y usted qué opina de una nulidad? Bien, miren, la nulidad es todo un espectro que va desde lo administrativo, lo electoral y lo penal. Por esto empieza. Las comparecencias normalmente duraban de 10 a menos de 20 minutos. La mía duró como 45 minutos. Y me preguntaron todos. Entonces se termina mi comparecencia, se levantan unos señores y me aplauden y me dicen, mucho magistrado. Entonces el estudio profundo de la Constitución para aplicarlo al derecho casi nadie lo tiene, y lo digo con todo respeto. Yo tuve mucho énfasis, por eso quiero compartirles esto me parece que es más útil para ustedes. Cuando vean un caso, ¿cómo podemos advertir que es la constitucionalidad? Yo se los enseñé a muchos de mis a la maestra Estater y a muchos, pero muchos no me han entendido todavía. O sea, ¿qué es la constitucionalidad? Cuando dice el 41.6, todos los actos y resoluciones deben ajustarse a la constitucionalidad. ¿Qué debemos entender por eso? Ahí está en el libro, ahí está el secreto. ¿Ven? Pero hay que verlo, y no hay como meterse, y es muy padre, construir. Cuando a ustedes les llega un caso, ¿qué tienen que primero ver? ¿Qué valor jurídico se está violando? ¿Cuál es el sentido de si se violó o no? Y sobre eso hay que ir construyendo la sentencia. A partir de eso. ¿Sí queda claro lo que quiero decir? Para mí, esa es una técnica infalible. Yo resolví así y ni en la sala superior, ni en la corte, ni en ningún lado me tiraban los asuntos. Por ejemplo, de los casi 13,000 asuntos que resolví en 8 años, si me tiraron 8, son muchos, y por cosas de criterio, que yo en su mayoría los volvería a resolver igual. Por ejemplo, el de Cuquío, en la sala superior, aquí se fue 2-1. 2-1. Éramos 3 aquí, 2-1. Y en la sala superior se resolvió, en lugar de 7 magistrados, nomás sesionaron 4. Y en lo oscurito, y con argumentos que no tenían nada que ver con lo que nosotros dijimos. Si ustedes leen o ven lo que nosotros debatimos y argumentamos con relación a lo que se dijo allá, nada que ver. Nada que ver. Pero por ejemplo, este caso donde dice aplicación internacional, todos los magistrados de la superior por unanimidad la confirmaron. Que así eran casi todas. Mi papá fue magistrado como 25 años de aquí del Supremo. Y dice, mira, tú resuelve conforme a derecho, y hay que resolver lo que les da su regalada.
Porque todos, o sea, fue un milagro que yo hubiera sido magistrado. Porque todos eran del DF y de la Corte y de la Judicatura. Y la verdad, uno desde acá tiene mayor dificultad para llegar. Mucha. Lamentablemente, pero es la verdad. Entonces fue un milagro que yo haya llegado. Entonces todos los que no llegaron, que compitieron contra mí, eran los secretarios de los magistrados de la sala superior. Y nos amenazaron, van a ver, vamos a ver, porque no sé qué. Dije, papá, ¿cómo ve? Nos amenazaron que nos iban a fastidiar en las resoluciones. Tú haz bien tu trabajo como siempre lo haces, conforme a derecho. Ya, a ver cómo le hacen, que resuelvan como quieran. Terminé mi actividad con 0 asuntos pendientes. En lo local y en lo federal. Igual que mi papá. Mi papá termina en el Supremo Tribunal 0 asuntos y se jubiló. Esas son las escuelas jurídicas. Y a él dice, a mí en toda mi vida, nada más cuando yo era juez penal, procedió un amparo. Y dice, por criterio, cosas de criterio. Dice, y llegó el litigante, le gané, ahora sí le gané ¿verdad? Un litigante X. Y dijo, mi papá le contestó, oiga, yo no soy parte, no se equivoque. Soy el juez. No, a mí no me gana nada, yo ni gano ni pierdo. O sea, Sí, para que vean la escuela, lo que es una escuela jurídica. Esas son las escuelas. Entonces, pues traemos una escuela, ¿no? Que para que les platico. Pero por eso este análisis de casos es un análisis científico, muchachos. Véanlo, analícenlo. El margen de error se reduce. ¿Sí me explico lo que quiero decir, verdad? Se reduce en mucho y es ir calificando todos los pasos. Ah, usted cumplió esto, procede. Pero es científico, hay que ser muy cuidadoso. Es una construcción que para tirarla, ¿quién la va a tirar? Por ejemplo, López Obrador, el peje, que voto por voto, casilla por casilla, y dijo, los magistrados electorales son unos corruptos ladrones y que no sé qué. Y yo fui el único que le contestó. El señor López Obrador no tiene razón. Yo lo invito a que me diga en qué parte de su demanda está la petición de voto por voto, casilla por casilla. Pero no me volvió a contestar. Y lo invito a un debate jurídico, porque lo que planteó él fue en el Zócalo una cosa política, con la raza, que la gente empezó, voto por voto, pues sí, pero a ver, ¿y dónde está su demanda? ¿Y dónde están sus actas? No tenía actas. ¿Cómo podía comprobar lo que él decía si no tenía actas? Entonces, ¿por qué sí se ordenó el voto por voto? Ya ves que sí hubo... Si hubo cómputos, ¿sí? Hubo una resolución de la sala superior y se abrieron varios paquetes que se consideraron que tenían irregularidades. Yo fui a hacerlo. Yo fui el segundo magistrado que contó más de toda la República. Me tocó el distrito 17 federal de Porque Jocotepec. ya que también hubo para los del Poder Judicial Federal, Sí, tribunales. conmigo estuvo la magistrada en paz descanse Shivia, una chica muy estudiosa, compañera de mi hermano, la conozco desde siempre, siempre muy estudiosa. Fuimos Irina, otro magistrado también federal y yo, pero el que iba al frente era su servidor. Y obviamente el Poder Judicial, ahí nos asistieron, vamos a decir, Porque era muchísimo No. trabajo. Mire, fíjese bien, fueron como 400 casillas que tuvimos que comprar. Entonces llego yo a Jocotepec y estaba una bola de maleantes ahí. Y eran los del PRD y eran mis alumnos de la UDG. Entonces me ven y dicen, no maestro, ya llegó usted y vamos a reventar aquí, vamos a hacer un no, le dije, vénganse, ahora me van a ayudar a contarlos, porque andan ahí de argüenderos, órale. Y los metí a contarlos, vénganse, órale, siéntense y distribúyanse, los vamos a cantar de uno por uno y empezamos. ¿Es bueno o no? Oiga, que aquí se la línea, la cruz, entonces no es bueno. Del partido X. Y luego salía otro del Y igual. Bueno, ¿son buenos o no? ¿Los anulamos los dos o los hacemos uno? No, buenos, bueno. Y así.
de uno por uno. Empezamos a sesionar a las 9 de la mañana, el viernes, y terminamos como a las 2 de la mañana. Oiga, maestro, aquí nos vemos a las 9 otra vez, así dice el acta. Oiga, que yo voy a empezar, si llegan y se levantan, bueno, y si no, ustedes sabrán. Y llegué y dije, órale, a levantarse. Nos levantamos. Yo a las 9 a las 9 empezamos otra vez. Había pocos, yo les dije. Así quieren defender el voto de la ciudadanía. Entonces, pues volvimos a contar. El margen de error, por decir, de 400 casillas, si había un error de 3 votos de diferencia entre todos los partidos, eran muchos, conforme a las actas. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Sí. Se hizo el cómputo, pero no de... Entonces eran como 108,000 casillas. Se hicieron de como 2,000 casillas por muestreo. Pero el muestreo, maestro, pásele. Es nuestro festejado, maestro, ¿no? Porque ya le trajeron aquí para festejar conmigo. Bien. Igualmente. Entonces, el punto aquí es, pásele, maestro, sí, ya casi terminamos. Muy bien. El caso es que cuando usted presenta una demanda, tiene que sustentar. No tenía sustento. Entonces, ¿cuál es el problema? Que acuérdense, el que afirma está obligado a probar. No pudo probar. ¿No más? Entonces, ¿cómo quería que el tribunal le diera la razón si no la pudo acreditar? La razón de su dicho. Son principios básicos. Entonces ahí estos señores hicieron un ataque de orden político. ¿Sí me explico? Sí. Y bueno, a veces las sentencias no las redactan bien. Por ejemplo, la sentencia por la cual se declaró cuando un alegato era de que Fox se había intervenido en el proceso electoral. Entonces, fíjense lo que dijo la Sala Superior. Bueno, sí hay una irregularidad, pero no es grave. Está como un magistrado que tenía yo ahí, dice que magistrado porque cobraba como magistrado, pero nomás cobraba. Dijo, bueno, el de caso de Los Cabos, que estaba buenísimo, vean esa construcción que hicimos. Dice, bueno, sí se violó la Constitución, pero poquito. O sea, ¿cómo un magistrado dice eso? Y ante la raza, o sea, por favor. Pues por eso dicen, no, esto está bien loco, están corrompidos, están mal. No, pues es que no digan barbaridades, ¿verdad? No hay que decir barbaridades. Estamos haciendo justicia a nombre del pueblo. Fíjense, en España, en Inglaterra, las sentencias empiezan a nombre del rey fulana y fulano, ahí te va la sentencia. O sea, la justicia es a nombre del rey. Aquí es a nombre del pueblo, porque somos una democracia, una república. Entonces pone que es como si digan, a nombre del pueblo, acuérdense, Señor, pues, queremos justicia del pueblo, Fuente Ovejuna. Entonces ese es el problema, que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hacer cosas bien, en serio, redactar bien. Estamos haciendo el análisis del libro de los casos electorales, ¿no? Entonces, yo con todo respeto pienso que ese sería para mí una recomendación, con todo cariño y respeto a ustedes, ver el gran valor que tenemos que proteger. Ustedes son un control constitucional muy importante para la gente. De hecho, y tal vez está mal lo que yo voy a decir, mucha gente, sin que mis amigos se sientan mal y porque no es la intención, mucha gente dice, no, me voy al amparo porque ahí sí va a haber justicia. O sea, aquí es la última esperanza para mucha gente. ¿Sí se me explico? Entonces no hay que fallarle a la raza, hay que hacerlo bien. Y si tienen la razón hay que dárselas, quien sea. Entonces, así es como nosotros construimos, y por eso el libro está redactado así, con base a como 20 años de experiencia de resoluciones, más o menos. Y son algunas, o sea,
Faltarían algunas, por ahí quedaron unas en el tintero, unos casos muy bonitos, ¿verdad? Una vez vino el encargado de las elecciones de Argentina y tuvimos un foro nacional a nivel federal aquí en Chilangópolis, y ya llega el cuate cuando ganó esta Cristina Fernández de Kirchner, esposa de Kirchner, el que fue presidente de Argentina, que se murió y luego fue la esposa. Y entonces yo le pregunté, oiga, ¿y entonces aquí hubo nepotismo o no? Uy, se enojaron. Y entonces me contesta el encargado de las elecciones, digo, ¿fue legal? ¿Quién sabe? Pero para mí, la elección de Estados Unidos tiene vicios gravísimos. Les doy uno. Hubo difamaciones, injurias, calumnias, que de acuerdo a nuestro derecho electoral, eso está penado. ¿Qué tal? ¿Qué dice el artículo 6? Libertad de expresión, siempre y cuando no haya ataques a derechos de terceros, que no se cometa un delito, que se respete la paz, la moral pública, el interés público, el orden público. En mi opinión, eso no se debe. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Y sin embargo, es más, últimamente, ahorita hay manifestaciones en Estados Unidos diciendo que no fueron legales en varias ciudades. Ahí está. ¿Ven? Pero bueno, son criterios. Son criterios, pero que, en mi opinión, miren, yo como juzgador que tuve el privilegio de serlo, ustedes podrán estar a favor o no a favor de mis opiniones. Lo que yo sí les digo es que mis criterios fueron consistentes también. Y están publicados. O sea, a mí no me da vergüenza que se ventile una resolución que yo emití, que la que quieran. ¿Qué les parece? Y a debate, la que quieran. Y a estudio científico, la que quieran. ¿Qué tal? Esa de Los Cabos es un super estudio científico y viene argumentos y análisis gramatical, interpretación gramatical, sistemática y funcional. Y le puse la histórica, separación Estado e Iglesias, constitucionalidad. Y por eso se reformó con esa sentencia. Vean cuándo se expidió y vean la reforma del artículo 24. Se basaron en la sentencia. Porque luego hubo el caso Guadalajara y de Jalisco, donde dijeron que el PRI había utilizado una religión, los cristianos o evangelistas, en un hotel y que no sé qué. En cambio, el de San José de los Cabos fue en un templo. O sea, hay muchas. El 130 es muy específico, entonces nada más estaba el 130. Ahora el 24 abre el abanico. Dice, ningún ministro de culto religioso en ningún acto público. Hay diferencia. Y el 130 decía, ningún ministro en el recinto, o sea, en el templo. Sí, pero ahora y ahora lo abre. Hay una diferencia por ese caso, por esos dos casos. Y ustedes, digo, con todo respeto, lo digo en buen plan, a veces no sabemos por qué se modifican los artículos. Y entonces es muy bonito para uno como juzgador cuando están en el debate y sentar el criterio, no, así. Entonces mis criterios fueron firmes siempre, los mismos. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Eso para mí habla bien de un juzgador. Por ejemplo, cuando nosotros emitíamos una resolución, y sobre todo por unanimidad, ya muchos ya ni impugnaban porque ya sabían cuál iba a ser el criterio. Y para que me movieran a mí de ese criterio, difícil. Entonces yo pienso que eso es muy importante. ¿Sí queda claro? Porque eso de mutatis mutandi, y que en una nueva interpretación, y que para el caso concreto, y que para... No. Digo, con todo respeto, habrá... Si ustedes me dicen, antes del 2011, del 10 de junio y después, pues sí. De garantías individuales a derechos humanos, hay concepciones totalmente diferentes. Ahí sí es... No solo de acuerdo a una nueva interpretación, de acuerdo a una reforma paradigmática de la Constitución, que es una concepción filosófica
incluso diferente. Justnaturalismo, nomología. Por eso la nomología nos da la razón, que ya la habíamos planteado. Por ejemplo, a ver, ¿quién ahorita si llegara a un asunto de los virrárica, mal llamados huicholes, cómo lo van a resolver? ¿Con fundamento en qué? ¿Qué tendríamos que estudiar? Porque para empezar hay que saber virrárica, según la Constitución. Según la reforma del 14 de agosto del 2001, artículos 2 y 4 transitorios. Esa es la nomología, ¿eh? ¿Verdad que está bonito el asunto? Pues nos queda mucho por estudiar, ¿verdad? Bueno, yo quisiera que le den un aplauso a nuestros invitados y ya nos vamos a ir, ¿verdad? Porque el maestro Cristian, mi amigo, tiene asuntos que tratar. Muy básico. No, yo no sé si hubiera alguna otra duda, pero lean. Yo les dije, maestro, con su venia, obviamente, con su permiso, de que primero, bueno, las gracias por que nos hayan aguantado. El maestro Ricardo nos hizo el favor de compartir una cátedra muy bien, que despertó mucho interés. Y les dije que también, si ellos quieren, podríamos darles alguna asesoría para sus tesis, la metodología, en fin. Miren, para criticar son muy buenos, pero les conviene. Entonces, si quieren, los que quieran, yo puedo venir para ver temas, bibliografía. A lo mejor aquí también don Ricardo puede venir. En fin, que cuenten con nosotros, que estamos a la orden. Y bueno, pues mucho gusto de conocerlos y pues ahora sí, ¿no? Ya los dejamos. Esperamos no haberlo defraudado, amigo y maestro. Muchas gracias. Al contrario. Al contrario. Mucho gusto.